¿Cuáles son algunas de los errores más grandes que una persona comete cuando está construyendo su crédito? ¿Cuáles son algunas de las estrategias súper sencillas que tú puedes hacer, que no te cuestan nada, que no te van a ayudar solamente a mejorar tu crédito, sino a cambiar el precio de los intereses que vas a tener que pagar, a cambiar los montos que tú puedes tener acceso en créditos y sobre todo abrirte muchísimas puertas que una persona con mal crédito no tiene? La mayoría de las personas no es que no puedan, sencillamente que no se han tomado el trabajo de aprender las reglas para crecer financieramente utilizando el crédito de una forma responsable. Hoy he invitado a Robert Ferrer, que sabe muchísimo de créditos, ha hecho miles de créditos y lleva décadas haciendo créditos en muchos estados de los Estados Unidos, creo que en todos los Estados Unidos. Cómo negociar una collection, cómo bajar tu crédito sin tener que pagarle a otras personas, cómo mejorar tu score de crédito y cómo tener alternativas que ni te imaginas. Este episodio está lleno de información súper básica. Hola, mi nombre es Carlos Davis y en nuestro canal trabajamos herramientas de cómo crecer con bienes raíces con poco dinero y aún sin usar el dinero de los bancos. Si no te has suscrito a mi canal y esta información la encuentras útil, suscríbete y ponle la campanita para que te llegue la información. Te felicito por estar educándote financieramente. Hola Robert, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Carlos. ¿Cómo estás, querido? Hoy vamos a hablar de los mitos y las verdades del crédito y cómo eso de, ay, es que los intereses están muy caros, no puedo comprar. ¿Es verdad que nadie puede comprar ahora en Estados Unidos? En mi pipeline comercial tengo una producción de más de 15 millones de dólares. O sea que la gente está comprando, ¿no? En mi pipeline residencial tengo como unos 4 millones de dólares en ventas, ¿no? Ajá. O sea que compras hay. O sea, movimiento de compras de gente interesada en comprar propiedades para crecer, o comprar propiedades para su propio uso. En lo personal hay bastante. Entonces yo no sé ese llorar que estás hablando vos de que no se puede comprar porque los intereses, ¿verdad? O sea, hay muy buenas oportunidades, estamos mirando que la economía va a mejorar muchísimo y yo creo que es un muy buen momento para empezar a pensar en cómo posicionarse, ¿no? ¿Cuánto llevas tú en la industria? Arranqué en el 1991, Wow. 34 años, Bueno, 34 años haciendo esto. tú sabes de préstamos, de verdad, como muy pocos latinos saben de préstamos en Estados Unidos, ¿cierto? Y además creo que has ganado premios por eso, ¿no? Acá tengo un reconocimiento, ¿verdad? Y pura casualidad que lo tenía ahí, no sabía que me ibas a preguntar. En un año yo cerré 885 negocios. Fui reconocido como uno de los mejores agentes hipotecarios en Estados Unidos. Cerré 114 millones de dólares en ventas y no hay ningún otro latino que haya hecho mis números y tenga esos reconocimientos. Desde 1991 luego has tenido picos altos y picos muy bajos en la economía, ¿cierto? Y has tenido todo tipo de problemas macros y de la economía, más de los intereses altos, los intereses bajos, las casas altas, las casas bajas. Has tenido todas las combinaciones. Te cuento una. Yo me acuerdo que la gente, ¿verdad? Compraba con intereses de 14 y 15%. Me acuerdo. En, ¿ok? 84. Exacto. Y no sé si te acordás que cuando los intereses bajaron de 2 dígitos a un dígito, todo el mundo el auge de refinanciar, ¿no? A 9.975, ¿verdad? Todo el mundo con el auge de refinanciar porque eran cosas que nunca se habían visto antes. O sea, yo en ese momento no vivía en Estados Unidos y no tenía ese sentido de los intereses, pero ahora cuando he estudiado un poco eso, el 14% de 84 y las casas se vendían. Mira, en Colombia, que es absurdo, absurdo, absurdo. El año pasado estuvieron los intereses hipotecarios al 20%, ¿tú puedes creer? Eso es una estupidez. Pero lo que quiero decir es que en todos los mercados y en todas las condiciones hay oportunidades para el que está preparado. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. Exactamente. Mira, muy a menudo no es tanto el costo del dinero, sino el costo del activo. O sea, si vos compras algo 100 mil dólares debajo del valor del mercado, ¿te interesa que estás pagando un 9%? Exacto. ¿Verdad? Exacto. O si tu ingreso pasivo, así pagues intereses altos, te deja un 15-20%, De realmente devolución anual. son irrelevantes. Exactamente. Pero eso es lo que hace la diferencia de la educación, porque la mayoría de las personas que no crecen financieramente, lo que hace es que
que no compran cuando el mercado está bajo porque está quebrado. Cuando están bajos los intereses, es que todo el mundo está comprando y está muy caro. Cuando están altos los intereses, voy a esperar a que baje. Lo que estás compartiendo es interesantísimo, porque ayer a mis inversionistas invité a un contador que les explique el anexo E, ¿verdad? Y ahí es donde están todas las deducciones. Entonces, vos podés comprar a intereses altos que lo vas a deducir, ¿no? Podés mostrar pérdidas en papel por la depreciación y todo lo demás, y con todo ganar plata, con todo ser exitoso en tus inversiones, porque la cuestión es saber comprar, saber vender, ¿verdad? Vender el servicio de renta, cosas de esa índole, y entender las leyes de consumidor, las leyes de impuestos, las leyes de la banca. Y de ahí las excusas de que, los intereses son altos. O sea, por favor, ¿verdad? Es más, hoy por hoy, sin verificar ingresos, estarías quizás mirando a un interés para comprar una casa para vivir, más o menos de un 8 y algo. Verificando ingresos, estás mirando quizás a un 7 y poco. De todas formas, en el peor caso, estás bien, si compras bien. Que los intereses han estado la mayoría del tiempo en los 6, ¿cierto? 6.5, 7. O sea, realmente no es que el interés ahorita está alto con respecto a lo que estaba hace 2 años, pero con respecto al promedio de muchos años, es un interés. Es la norma. El 6 al 7 es la norma, siempre lo ha sido, ¿verdad? No, o sea, el costo de dinero más o menos se ha mantenido ahí, ¿verdad? Exacto. Algo adicional a lo que tú decías es tener un plan financiero, porque la gente compra sin saber por qué compra, ni saber qué está comprando, porque una gente le sugirió que comprara eso o porque le dieron el crédito. Es como que si a mí me dan cupo en mi tarjeta de crédito, ya que me dieron cupo lo uso porque el banco confió en mí, ¿cierto? Y eso es un pensamiento consumidor que muchas personas, yo tuve ese pensamiento, me dan la línea de crédito, hay que usarla porque el crédito hay que construirlo. Muy a menudo me vienen con proyectos, ¿verdad? Quiero comprar esto porque vendí no sé qué en mi país, tengo $100,000 y lo quiero producir, quiero trabajarlo. Y el afán de poner a hacer algo con ese dinero, no particularmente se ponen a estudiar cómo es el mejor y más alto uso de ese dinero. Y por consecuencia me traen proyectos que digo, estás regalando tu tiempo y tu plata. O sea, hay 10,000 veces mejores cosas para obtener y prepárate, estudiar el mercado, dónde hay motivación de trabajar contigo, dónde vas a, motivación de tanto de un vendedor como de un comprador. O sea, invertir es pensar, ¿verdad? Que en últimas es educación financiera. Exacto. Porque si tú te educas financieramente, sabes cuáles son las reglas del juego y si sabes las reglas del juego, vas a triunfar. Mira, estaba hablando precisamente hace unos minutos con alguien que me está diciendo, estaba hablando con alguien de Alemania que tiene 58 años y se estaba quejando de lo mismo que nos quejamos los americanos, de que no puedo comprar una casa porque no me alcanza, porque está muy cara, porque trabajo como un burro y no me queda plata y porque la vida cada vez está más difícil. Entonces yo le digo, yo no comparto esa visión. Yo creo que nunca en la vida había habido tantas oportunidades. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esas personas que trabajan mucho y no ven la plata es porque no se han organizado financieramente. Claro. Porque en últimas, a lo mejor han preferido viajar o han preferido gastar en otras cosas. Y eso está bien, esa es una opción, pero no es porque el gobierno o porque haya una conspiración de los ricos para que la gente no crezca, porque hay muchas oportunidades ahora. Lo que estás compartiendo es muy importante porque, mira, el saber qué usar con la plata, ¿verdad? El saber qué hacer con ella es la base de cómo vas a llegar, ¿no? A mí me viene muchísima gente, ¿verdad? Porque una de las cosas que yo hago es ayudar a la gente que está perdiendo sus casas. A mí me viene muchísima gente con la idea de salvarlos y están dispuestos para salvar $200,000, $300,000 en plusvalía, pagar un 15, un 16, un 17, un 18% de interés. Ahora, esas mismas personas también están dispuestos a darme la casa gratuitamente, simplemente manteniéndose el espacio ahí con el futuro de poder volver a comprar. Si vos sabés lo que estás haciendo, vos podés comprar propiedades de $200,000 de plusvalía por literalmente $20,000, $30,000, $10,000, $5,000. O sea, lo podés hacer. Es cuestión de saber, como dijiste vos, educarte financieramente, encontrar las oportunidades, saber lo que estás haciendo, ayudar y beneficiarte. Exactamente. Mira, hablemos un poquito de cómo una persona puede primero construir su crédito, porque en últimas hay muchas mentiras acerca de construir su crédito. Por ejemplo,
A mí me parece que los vendedores de carros, sí, con todo respeto, yo sé que no es para todos, pero que muchos son. No, es que usted construye su crédito. Y ese es el peor error financiero para mucha gente. ¿Estamos de acuerdo? Si usted no ha comprado carro, no tiene un crédito sólido, pero tú puedes construir el mismo crédito con una tarjeta prepagada de $500 que con una deuda de carro, ¿no? ¿Sí o no? Claro, claro. O sea, el crédito es, es un reflejo de responsabilidad, ¿verdad? No es un reflejo de qué compraste, sino en cómo pagas tus obligaciones. O sea, vos compras un auto y, digamos, tenés una falla, ¿en qué te ayudó? O sea, si tuviste un mes que tuviste una tardanza, ¿verdad? Te enfermaste, sea lo que sea, cualquier variable, ¿en qué te ayudó eso? Ahora, si vos tenés una tarjeta prepaga, como dijiste vos, porque es una estrategia que a mí más me gusta, aunque la gente dice, yo estoy haciendo crédito con mi propio dinero y el banco está sacando ventaja porque me está cobrando interés en mi propio dinero. Sí, sí, Ah, el Banco de América se está enriqueciendo con los intereses de mis $500 que puse ahí. exacto, perfecto. Y es cierto, ¿y por qué no? O sea, te están haciendo Un servicio. un servicio, ¿verdad? Al bien de tu crecimiento, al bien de tu futuro. Por consecuencia, ¿qué va a pasar, verdad? De una tarjeta prepaga, mostrando responsabilidad, que utilizaste, digamos, tenés $1,000 de lo que es el espacio y usás solamente, digamos, $300. Y esos $300 los pagás como la forma que lo solicitaste y la forma de cómo aceptaste el pago, ¿no? Y lo haces por un periodo, digamos, de 6 meses, un año, lo que sea. Tu comportamiento va a ser reconocido con la idea de quizás el mismo banco querer crecer contigo y el mismo banco Exacto. te va a ofrecer soluciones adicionales, Porque lo ¿verdad? que al banco le interesa es la conducta, realmente. Ya es otro nivel, el cuánto presto depende de la persona, del tipo de préstamo, las circunstancias, pero en últimas, el construir el crédito es un problema de hábitos financieros, de valores. Vamos a hablar de una persona que llega de cero. Entonces, primero una tarjeta preparada, que vas al banco, me pongo $500 o $1,000, los dejo ahí y yo uso la tarjeta y voy pagando. Esa es una. ¿Qué más? Una que es muy sencilla de, por ejemplo, la forma que mis hijos mostraron su responsabilidad, aunque no era real. ¿Ok? Te voy a dar una idea. Yo, no sé si autoricé a mis hijos a mi crédito. ¿Ok? Como padre, pero ellos nunca recibieron una tarjeta. Ellos solamente lo que recibieron estaban autorizados a utilizarla, pero nunca tuvieron ese crédito en sí. El crédito siempre fue mío, ¿verdad? Ahora, mi mayor tenía en ese momento como 18 años con su primera tarjeta autorizada, ¿verdad? Pero yo ya tenía 15 años de tener esa tarjeta. 15 años de tener un crédito, muy buen comportamiento, que reflejó en él, ¿verdad? Reflejó en él. O sea, una tarjeta autorizada de un familiar a otro, sin que ese familiar te entregue la tarjeta en sí, solamente te autorice, empieza a mostrar crédito. Ahora, todos los prestamistas entienden que no sos vos y que es autorizado, ¿verdad? Pero por consecuencia no saben si vos usaste o no usaste el dinero. Pero al reflejarse como autorizado y reflejarse tu crédito, pueden asumir de que parte de esa responsabilidad es tuya y también te ayuda a hacer crecer el crédito, ¿verdad? Digamos, ¿tú la usabas o solamente la tenías ahí, seguías Yo, usándola? yo la usaba porque era, yo la usaba porque, y todavía la tengo, todavía la uso, ¿verdad? Es la misma tarjeta, es el mismo, todavía la uso. Pero no, yo la usaba porque era mi tarjeta. Él no la usaba para nada, ¿verdad? Exacto. O sea, Él no, sola, tú la tenías guardada. O sea, esa tarjeta estaba en cero todos los meses. la tarjeta de él reflejaba mi Crédito. comportamiento en Ah, su ya. crédito, ¿verdad? Si cuando yo lo usaba, subía, cuando yo la pagaba, bajaba, ¿verdad? Y los pagos que se hacían reflejaban en él, ¿no? Pero él, cuando llega la tarjeta, dice autorizada, le digo, yo te amo, sos mi hijo, pero mi amor no llega tan lejos como para dejarte usar la tarjeta. No quiero que vayas a impresionar a una En mina. pizzas y cervezas con tus amigos. Exacto, ¿viste? ¿No? Hasta ahí no te digo. Para eso empieza a mostrarse que hay un interés de alguien de crecer y los bancos empiezan a ofrecer también, ¿verdad? Exacto. Porque, o sea, no hay un secreto ya en la banca, todo el mundo sabe lo que estás haciendo y entienden que ese individuo quiere crecer con su crédito
y se le empiezan a ofrecer. Y por lo general lo que te ofrecen es mínimo. Después, cuando vos vas a una tienda, Macy's o lo que sea, miran eso y enseguida te aprueban para una tarjeta de una tienda. Si no sabes comportarte, decís, consigo toda esta ropa, no doy un centavo, me la llevo a casa, la disfruto, ¿verdad? Pero si sabes comportarte, ¿verdad? Lo que haces es un uso mínimo porque esas tarjetas tienen un costo de dinero muy alto, ¿verdad? Y muy poco beneficio porque lo único que estás haciendo es comprando ropa, ¿no? Entonces, puedes hacer en efectivo, ¿verdad? Entonces, pero con la idea de comportarse, no es mala idea de arrancar con tarjetas autorizadas, tener autorización por parte de un familiar en una tarjeta, después que empiece a reflejar con retailers, ¿verdad? Compañías de Entiendo. esa. Yo quiero hacer una anotación, especialmente con los latinos, porque yo he visto varias veces este caso de latinos que han arruinado su crédito y después hacen lo contrario de lo que tú estás diciendo. Toman a su hijo y le joden el crédito totalmente porque el de ellos es una porquería. Y después al muchacho o a la muchacha se gasta 10 años o 5 o no sé cuánto organizando el caos que crearon los papás. Entonces, esto que estamos hablando son estrategias que hay que usarlas con mucho sentido de responsabilidad, porque si tú embarras tu crédito, embarra el crédito de tu hijo o de tu hija. Y los latinos a veces, yo tengo el crédito, bueno, 720 o 680, 720, es malo, ¿me entiendes? Tienes que enfocar, es un crédito regular, enfócate en construir un crédito que esté cerca de los 800. No es difícil. Tú puedes empezar a trabajar. Yo sé que el toma tiempo y toma tarjetas de crédito, pero no te quedes con que alguien te diga tu crédito es bueno. Y otra cosa que es un malentendido es que la gente cree que tener un score de crédito es suficiente para tener buen crédito. ¿Por qué no explicas los elementos que constituyen el crédito suficiente para que una persona pueda comprar una casa? Y hay programas que con la idea de lo que es mover dinero, ¿verdad? Y con la idea de que los gobiernos cobren impuestos, ¿no? Municipalidad, impuesto de propiedad y cosas de esa índole, ¿verdad? De escuelas. Hay programas que son respaldados por el gobierno en forma de asegurar al banco, que vos podés poner muy poco dinero, un VA, un FHA, un USDA, varios, ¿verdad? Y con un crédito de 580 alcanza. ¿Verdad? Pero, ¿qué acontece? Cuanto menos es el crédito, o sea, menos refleja tu responsabilidad y menos está el riesgo de tu parte y está más del parte del prestamista, el costo del dinero va a ser mucho más alto, ¿verdad? Porque más Entonces, bien, claro, más riesgo. O sea, cuanto más riesgo, más costo es el costo del dinero, en tanto en intereses como en puntos o lo que sea, ¿verdad? Todo lo que el banco se mide para asegurarse que si hay un riesgo de tu parte, trato de recibir la mayor cantidad de plata posible al principio. Ahora, mientras vas subiendo tu crédito, hay lo que le dicen fases, y cada fase empieza a minimizar tu nivel de riesgo y por consecuencia el costo del dinero empieza a bajar. Entonces, de 580, digamos, a 660, estás mirando que los intereses van a ser bastante altos, ¿verdad? 580 a 720 va a estar, lo que es la norma por el comportamiento promedio de la gente que vive en Estados Unidos. Entonces, cuando uno está hablando cuáles son los intereses promedio, es más o menos ese rango que se mira lo que los bancos están prestando promedio por semana. Y después cuando estás mirando que 750 para arriba, están mirando a alguien que muestra que su pasado va a seguir siendo un reflejo de su futuro y va a mantenerse en algo fuerte, ¿verdad? Como generar ingresos, pagar sus obligaciones y cosas de esa índole, ¿verdad? Entonces, los costos va a ser siempre más bajo, siempre que estemos mirando como 750 para arriba. Y como dijiste vos, el llegar a los 800 no es la norma en la vasta mayoría de la gente porque hoy por hoy el americano o latino que está entrando en este sistema usa el crédito como un método de pago para vivir, ¿verdad? Te paga sus rentas o paga sus cosas. Entonces lo sigue levantando y después lo baja pausadamente y lo sigue levantando. Entonces no se da el espacio para seguir creciendo, ¿no? estamos hablando que una forma es la tarjeta prepagada, otra es las tarjetas de los almacenes. Y yo te he oído de la forma de construir o
el crédito o argumentar mi cumplimiento con los servicios, los recibos de los servicios? Explícanos un poco más eso. Lo que es crédito alternativo por medio de pagar las utilidades o pagar cosas de esa índole, ¿verdad? Hay programas hipotecarios como el FHA que te lo considera como una forma responsable de quién sos, ¿verdad? Antes se usaba mucho más a menudo de sacar crédito en tiendas menores y con la explicación y mostrando eso, se utilizaba. Hoy por hoy es mucho menos eficaz por el simple hecho de que la tecnología ha abierto tanto lo que es la realidad de cómo uno paga y no tiene el mismo peso. Pero llevándolo de lo que es las utilidades a lo que es el pago responsable de ser inquilino, mostrando que pagas constantemente a las mismas fechas, a los mismos tiempos, ¿verdad? Tu contrato de alquiler, estás mostrando responsabilidad y estás mostrando responsabilidad específicamente en el área donde vos querés crecer, que es comprar tu casa. Y te voy a dar una idea. Una de las cosas que yo hago, que he hecho, no lo hago constantemente, pero cosas que hemos hecho, es yo como inversionista, no tengo la misma idea de mantener propiedades. No soy la clase de inversionista que me gusta generar rentas, ¿verdad? Soy la clase de inversionista que prefiero ser el banco a las personas que compran mis casas. Y su comportamiento de cómo pagan la hipoteca que yo les hice como persona, a otra persona por comprar mi casa, eso se puede refinanciar porque ya estás mostrando que sos responsable en el préstamo más interesante de tu vida, que es la casa en sí. Muchos de mis compradores han sido gente indocumentada, gente que no tiene la tradición de poder ir a comprar una propiedad en un banco. Exacto, Sí. ¿verdad? Pero sí pueden ir a comprar una propiedad y que el dueño de la casa sea el banco, mantener un nivel de responsabilidad altísimo. O sea, si la idea es pagar del 1 al 3 de cada mes, mantenete mostrando que todas las salidas o todos los cheques que tú das tengan esas fechas. Y si lo haces por un año y un mes, ya estás mostrando tu capacidad. Y ahí muchos bancos, aunque no tengas la misma documentación, vas a tener un crédito de pago en una de tus propiedades y sí vas a poder refinanciar. De esa forma ya volvés a tener un crédito más tradicional, que por consecuencia te puede arreglar, porque la hipoteca en sí es el crédito más importante. Por consecuencia puedes ir a arreglar todos tus deseos de tener más crédito en formas, en tarjetas y cosas de esa índole, ¿no? Son impresionantes las alternativas que hay. Dime, ¿cuáles serían los pasos o las estrategias más comunes y más impactantes para mejorar mi crédito? Número 1 es no deber más de un 30% de lo que tenés permitido utilizar en tus tarjetas. ¿Okay? O sea, el cupo de tus tarjetas. El cupo de tus tarjetas. Entonces, para simplificarlo matemáticamente, vamos a decir que la tarjeta tenés un límite de $10,000, ¿verdad? Mantenerlo debajo de los 3,000, ¿verdad? Y te voy a dar una idea del por qué eso es interesante. La primera tarjeta que sale es Diners Club, ¿verdad? La primera de todas fue Diners Club. Diners Club sale con la idea de pagar las cenas o la comida en restaurantes locales, porque la persona que salió con esa idea fue a cenar, se olvidó de su billetera, no habían ATMs en los 1950, no había forma de ir a sacar dinero y se le ocurrió esa idea. O sea que por concepto la tarjeta es para sacarte de una emergencia, no para vivir de ella. Entonces, cuanto más espacio vos tengas de margen de utilidad, mejor tu crédito. Mejor tu crédito, porque la estás usando exactamente para qué son hechas las tarjetas. Entonces, lo primero es bajar al 30% o menos el uso de las tarjetas del cupo. Segundo es mantenerte en los pagos de la forma que tenés que hacerlos. La tarjeta te dice, el 1 de cada mes tenés que pagar, ¿verdad? Dicho se pasa, en una tarjeta de crédito vos podés pagar 2 o 3 veces en un mes, ¿no? No hay un límite de cuántas veces, vos podés pagar 30 veces en un mes, no hay límite, ¿verdad? Pero si tu capacidad de pago es una vez al mes, mantenete constante en los mismos tiempos cada mes. Una pregunta, si yo pago el mínimo para el buró de crédito, ¿es diferente que si pago el saldo cada mes? Es diferente porque pagar el saldo no te muestra un historial de pago, ¿verdad? O sea, mantener el crédito y no pagar todo cada mes. Si yo compro el mercado y lo pago todos los meses, no
no me sirve como una línea de crédito. No refleja que que estás utilizando la tarjeta para crecer, ¿verdad? O sea, vamos a decir que vos sos una persona, o sea, vos sos el banco, ¿verdad? Y un consumidor dice, ¿sabes qué? Necesito una tarjeta de crédito. El banco está asumiendo de que vos vas a utilizar ese dinero, ellos van a cobrar intereses, ¿verdad? Entonces, por consecuencia, más va a reflejar que es buen pagador si pagas. No tiene que ser lo mínimo, pero sí constantemente algo, ¿verdad? Pero vamos a decir que todos los meses utilizás la tarjeta el primero del mes y la saldás el 29 de cada mes, ¿verdad? La tarjeta siempre refleja cero. Al mes siguiente no hubo un historial de pago y sigue reflejando cero. O sea que por consecuencia no estás mostrando que sos un buen pagador. Estás mostrando que esa tarjeta es tu efectivo. Perfecto, pero puedo hacerlo con una deuda de $1,000 que pague $30 mensuales, de manera Correcto. que mi interés sea $2 o $3, que sea mínimo, no tiene que ser una deuda grande, ¿de acuerdo? Y es más, el momento que ya incrementaste tu crédito a la posición que querés, saldás. Ya lo podés saldar. O sea, ya llegaste a la... Y cada 2 por 3, cuando tengas que darte un gusto, como habías mencionado, si querés viajar o darte un gusto, ¿verdad? O sea, usarla con ese mismo concepto. En adición, hay estrategias que vos podés utilizar las tarjetas de crédito como forma de chequera, ¿verdad? Para eliminar deudas que se amortizan a largo tiempo. Y si quieres, en otra oportunidad podemos hablar de esa estrategia, de cómo eliminar 30 años de deudas amortizables, ¿verdad? Una tabla de amortización a 30 años, utilizando tarjetas de crédito con su pago diario promedio y utilizando esa estrategia como si fuese tu chequera y en 7 años te quedas sin deudas. Saldás la casa en un tercio de tiempo, ¿verdad? Un cuarto de tiempo. Wow. Sí, me tienes que explicar. Las personas a veces tienen su crédito malo porque tienen un collection de un celular de $50 y yo no pago eso porque yo no le debo. Imagínate. Y eso les sube todos los intereses, les sube todo, les dificulta esto. Y hay dos estrategias con las collections. Dime tú qué opinas. Una es pagarla, la primera. Y la segunda es, si es muy alta, es negociar por un 10% del precio de la deuda, que si es una deuda vieja, tú puedes negociar eso. No quiere decir que tienen la obligación, porque a veces nos da la latinada, me tiene que dar eso por... No, tienes que negociarlo. Una forma, por ejemplo, que yo hice una vez con un crédito, yo tuve una vez un crédito en Colombia y cuando me vine me quedé debiendo una plata y me la pasaron a abogado. Y estaba yo en una muy mala situación, llamé a un amigo abogado y entonces él me dijo, yo le negocio eso, Carlos. Y me negoció, listo. Y yo hacía unos pagos mensuales durante 2 años. Cuando yo llamé a pedir mi paz y salvo, mi amigo abogado se había alcoholizado y se había comido toda la plata que yo le había mandado. Y lo que era una deuda de $10,000 se me subió de verdad como a $100,000. ¿Cierto? Entre intereses, gastos de abogados, toda la basura que le... ¡Qué triste! O sea, Increíble. Pero entonces lo que yo hice después de un tiempo fue llamar y decir, mira, mi papá tiene esta deuda y yo quiero pagarle esta deuda. Y yo no dije que era yo, ¿cierto? Él ni siquiera, es solamente que él tiene el orgullo porque él ya no vive allá. Le ofrezco esto y compré la deuda por $1,000. $100,000 valía esa deuda. mira, te voy a dar un poquito de mi entendimiento de ley de consumidor, ¿ok? Primero que nada, vamos a dar un paso atrás. Primero que nada, no entres en una membresía del gimnasio si no vas a ir. Te haces responsable y como ellos no tienen un departamento de colección, te van a de cobrar, van a vender esa deuda y una compañía de colección te va a llamar. O sea, hay un sinfín de cosas que vos te sometes a hacer, ¿verdad? Y no las haces, Y pero unas te consecuencias. responsabilizaste, ¿verdad? Ya te Ajá. responsabilizaste. Ahora, No es un juego, eso no es un no es un juego. juego, o sea, no hagas las cosas que no entres en algo que no lo vas a cumplir, No, no ¿verdad? O sea, juegues porque, al vivo. exacto, ¿verdad? Ah, no, no sé, que no pasa nada, no les pago nada, etcétera, etcétera, ¿verdad? No te vayas de un lugar donde vos utilizaste un servicio, yo me voy de ese complejo y no les pago lo que les quedo debiendo y que me vengan a cobrar, total, no. Te van a ir, ¿no? O sea, ellos tienen los derechos de decir, o me pagas, o vendo la deuda a una compañía de colección y que la compañía de colección te cobre, ¿no? Ahora, dos cosas que hay que entender. Cuando vos entras en una deuda, ¿verdad? Y solicitaste para algo, la gente no lo lee
pero hay una serie muy larga de lo que le decimos disclosures, ¿verdad? Que te dicen qué va a acontecer. Y entonces vos, abajo se abre una cajita y te dice, ¿leíste? ¿Lo entendiste? Cliquea y somete, ¿verdad? Con el afán de sacar el crédito, todo el mundo cliquea, nadie lee nada y lo manda. Pero, ¿qué pasa? La compañía de colección no tiene ese mismo contrato con el individuo. La compañía que te está cobrando el dinero, para no perder más plata, venden esa deuda por una porción mucho más pequeña de la deuda en sí, porque si no la compañía de colección no hace dinero. Entonces vos podés a la compañía de colección, entendiendo que lo más probable la compró a un 15, un 16, un 17% del valor total, vos podés ir a renegociar, ellos hacen su plata y se salda esa deuda. Ahora, si tenés mucho más conocimiento y te sentís mucho más fuerte y no la querés pagar, te van a llevar a la corte. En la corte vos decís, porque esto me aconteció a mí, y hablando de un gimnasio, porque fue un gimnasio en sí. Dicho sea de paso, yo ya me había mudado del área, entonces no tenía la oportunidad de ir al gimnasio. Y como dijiste vos, son cosas que se te pasan, no son cosas que la hiciste adrede, son cosas que se te pasan, ¿viste? La compañía de colección me manda a la corte y me están cobrando por, no me acuerdo cuánto era unos 5 o 6 mil dólares, ¿no? Y yo le digo, mira, ok, perfecto, vamos a hacer una cosa. Yo no sé si debo esta plata. No digo que no la deba, no digo que la deba, ¿verdad? Estoy dispuesta a pagarla siempre y cuando vos me pruebes que yo te la debo a ti. Ahora, yo no tengo ningún contrato con la compañía de colección. Exacto. Wow. ¿Verdad? Entonces, el juez dijo, ok, mostrá qué acuerdo directo tenías con él. Y yo tengo las agallas de hacer esto porque conozco, y no lo vengo haciendo por mucho tiempo y que lo conozco, ¿verdad? No es un consejo que le doy a un consumidor que no tenga... Estas cosas no es para jugar al vivo, porque una de las cosas que yo he visto es que algo que enfurece a un juez es que vea a alguien que se haga el vivo, ¿cierto? Si tú lo haces bien con tus derechos y sabes lo que estás haciendo, perfecto, pero cuando un juez en general ve que tú estás jugando al vivo, te sale caro. Entonces, tienes que hacerlo bien. El punto, lo que estamos hablando es que hay opciones y tú te puedes educar sobre eso. Y una pregunta, las compañías que arreglan el crédito, ¿tú qué opinas de eso? Ah, no, es que te arreglo el crédito. Número uno, el arreglar el crédito con la idea de ir a conseguir un beneficio como comprar una casa calificada, ¿verdad? El problema es que no arreglas tu comportamiento, vos no arreglas quién sos, Exacto. ¿verdad? Entonces vas y compras una casa y asumís que todo es re fácil porque todas tus cosas negativas se borraron, pero vos seguís siendo quien sos. ¿Y qué va a acontecer? Por tu propio comportamiento vas a perder cosas más grandes. Las compañías de crédito sí pueden borrar porque hay muchas leyes de consumidor, ¿verdad? Que dice, bueno, el consumidor nunca te dio la autorización para que vos reportes tal cosa, tenés que borrarla o tenés que ir a comprobarlo si no lo quieren comprobar y cosas de esas. Hay estrategias para hacerlo. No creo mucho en eso, ¿verdad? Porque yo lo que creo es, si te portás bien, las cosas te salen bien. Si cortás, como dijiste vos, si jugás al vivo, ¿verdad? Eventualmente vas a caer. Fijo. Hace bien las cosas, nada más. Si las hago bien, puedo tener opciones educadas que me faciliten y no necesariamente. Pero si yo las hago mal, termino agravando la situación porque la gente sabe más que el vivo. Eso cuenta con eso. Eso, mejor dicho, ellos todos los días están jugando el juego para que se vayan a dejar meter goles así tan fácil. Mira, Carlos, yo te voy a decir una cosa, ¿verdad? Y me gusta esto que estamos hablando porque es tan común, ¿verdad? Que ya es predictible, ¿no? Yo elimino más préstamos de lo que escribo, ¿verdad? Porque no quiero que alguien que venga y falle. Por eso, a mí me parece que lo mejor es prepárate antes de solicitar. Prepárate antes de hacer un movimiento de esta índole. Date tiempo. Hacer las cosas bien e inteligentes. Primero que nada, fortalecer tu crédito. Número dos, acumular lo que tienes que acumular en ahorros. Tener consistencia en tu trabajo. Y después salir a que te califiquen para ver qué es lo que máximo podés calificar y cómo va a estar pago para que nunca tengas un dolor de cabeza. Entonces, el crédito, hay varias formas que lo puedes arrancar, pero la tristeza es cuando vos entras en una idea de crecer y no te calificaste bien, ¿verdad? Dejar que tu agente hipotecario, nosotros lo hacemos constantemente, decimos, mira, todavía no estás listo.
corregí esto, saldá esto, te negocia con esto. Me encanta lo que dijiste porque en vez de enfocarte en corregir tu crédito, enfócate en corregir tu comportamiento como acreedor. Y de ahí es fácil corregir tu crédito. Si tú asumes la actitud del acreedor, del que la persona que tiene buen crédito, vas a saber qué hacer con todos los créditos que tienes. Y tú vas a negociar. O sea, para negociar con una tarjeta de crédito, con una compañía, no es muy distinto lo que hace una agencia que lo que tú podrías hacer, solamente que tú sabes las consecuencias. Entonces, estás en control y el control lo da la educación. Bueno, mi querido Robert, ¿por qué no nos das tus redes para que te busquen si quieren hablar contigo para conseguir préstamos en Estados Unidos? Mira, la forma más fácil para conseguirme es por mi celular. Yo atiendo todas las llamadas. Es el 954-614-6316. Robert, lo traigo por sus conocimientos. No estoy ganando absolutamente nada de eso. Si le llegan personas solamente porque lo conozco y sé lo que sabe de esto. Y bueno, si tú estás viendo esto, hoy vimos cómo puedes construir tu crédito en cualquier mercado. Es posible que tú puedas comprar, que tú puedas ganar dinero con bienes raíces, que tú puedas conseguir crédito que sea adecuado para tus circunstancias. Lo importante es educarte, jugar con las reglas del juego, las mismas con las que juegan las personas que tienen mucho dinero, que no son difíciles. Una de las ventajas del mundo financiero es que quien aprende las reglas del juego para usarlas en su beneficio, no para estar esclavo de ellas todo el tiempo, puede jugar y crecer en forma sustancial, como lo he hecho yo, de empezar de menos cero, y lo han hecho miles y miles de mis estudiantes. Te invito de verdad que mires este webinar que tenemos acá en el link que te puede decir cómo puedes comprar propiedades, cómo puedes pensar de una manera diferente. Solamente viendo el webinar tú vas a entender que tú puedes comprar mucho más de lo que tú piensas, que tú puedes ganar dinero con bienes raíces y lo mejor, que tú puedes crear ingresos pasivos y lograr una opción diferente a una pensión del gobierno, que no es una opción que nos entusiasme, ¿cierto? Porque tú tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.